¿Te imaginas que tus síntomas de inseguridad, el descontrol de las emociones, la ansiedad que sientes, la apatía, la procrastinación, la desmotivación, el comer compulsivamente desaparecieran sin esfuerzo y que ese cambio fuera permanente? Y hoy quiero contaros los últimos descubrimientos en neurociencia y qué sucede y necesita nuestro cerebro para crear una transformación permanente y la diferencia entre un cambio incremental y un cambio transformacional. Y es que gran parte de las terapias están basadas en crear un cambio incremental. Y esto quiere decir que van aliviando los síntomas a través de métodos y de herramientas que intentan contrarrestar los síntomas. Entonces, lo que buscan es intentar eliminar, cambiar, anular o suprimir estos síntomas. Entonces, por ejemplo, si alguien siente pereza o desmotivación, una propuesta de este estilo sería animar a la persona que haga cosas que les motiven y que hagan una cosa al día que les ilusione. O, por ejemplo, si alguien siente ansiedad, se le da la herramienta de relajación para rebajar esa ansiedad. Otra intervención de este tipo sería tomar medicación para suprimir o eliminar los síntomas, o si una persona se presenta diciendo que siente baja autoestima, hacerle ver a la persona que tienen cualidades positivas que quizás no están viendo. O quizás una persona que quiere comer más saludable, la solución que se le da es hacer una dieta o hacerle ver quizás el impacto que tiene para su salud el comer cosas procesadas, esperando que ese miedo les motive a cambiar. Y todas estas estrategias son geniales, pero hay veces que tienen sus limitaciones. Y hoy quiero compartiros dos limitaciones importantes. La primera es que intentar evitar o confrontar el síntoma no nos hace ir a la raíz de por qué se ha producido ese síntoma. Sí que te ayuda a lidiar con el comer en exceso, o te ayuda a lidiar con la ansiedad o esa falta de seguridad en una misma, pero no explican o no van a la causa de por qué como en exceso o por qué siento ansiedad, por qué me siento insegura y sin autoestima, de dónde vienen esos síntomas. Y la segunda limitación es que este tipo de terapias tratan de crear nuevas conexiones neuronales que contienen nueva información, pero no hacen nada para eliminar la información original que está causando ese síntoma, que está causando la ansiedad, el descontrol con la comida, la depresión. Y vamos a poner el ejemplo de una persona que acude a terapia porque se siente con baja autoestima, se siente insegura y siente que no es capaz o que no es suficiente. Y durante la sesión el terapeuta le hace reflexionar y van hablando y le hace ver que sí tiene cualidades positivas y buenas y por lo tanto la paciente empieza a formar una nueva red neuronal que contiene nueva información como, ah, sí que tengo cualidades positivas, sí que tengo cosas buenas que me hacen ser valiosa y capaz. Y todo esto está genial. Pero lo que pasa es que, aunque se cree una nueva red neuronal con nuevos pensamientos, al mismo tiempo existe la vieja red neuronal que dice, no soy suficiente, no soy capaz. Y esta red neuronal sigue existiendo. Y en este caso, aún no se habrá hecho nada para eliminar esa red. La esperanza de estas terapias es que la nueva red neuronal sea más fuerte y que suprima la otra, que se superponga a la otra información. Pero sin embargo, la red neuronal antigua sigue intacta y sigue en nuestra memoria subconsciente. Y normalmente vuelve a aparecer cuando estamos ante una situación de mucho estrés. Y como os contaba en el episodio anterior, según lo que hemos ido viviendo en el pasado, vamos creando memorias en nuestra mente subconsciente y vamos guardando significados e interpretaciones sobre una misma y sobre cómo es el mundo, y nuestra vida ahora vamos a vivirla según esa realidad que vamos creando basado en esas experiencias vividas y lo que hemos acumulado en esa memoria subconsciente a lo largo de la vida y sobre todo en nuestra infancia. O sea, vamos a vivir nuestra vida desde las lentes de esos aprendizajes. Y te animo a que escuches el episodio anterior, si no lo has hecho ya, para comprender mejor esto. Y después está el cambio transformacional. Y esto se produce cuando, en vez de intentar mitigar o contrarrestar o aliviar los síntomas, se busca la razón de ese síntoma para poder eliminarlo desde la raíz. Y esto es, por ejemplo, en vez de tratar de controlar lo que como o intentar relajarme cada vez que me vienen ganas de comer cuando no tengo hambre en realidad, vamos a la raíz de por qué como en exceso. Y cuando descubrimos la razón de ese mecanismo de protección, hacemos consciente lo inconsciente. Y entonces, ahí es cuando podemos liberar esa memoria subconsciente y lo que pasa es que de repente dejamos de desear comer en exceso.
no volvemos a desear darnos un atracón y ya no tenemos que poner fuerza de voluntad para que no suceda, porque ya no hay ese impulso. La memoria subconsciente que mantenía el síntoma de comer en exceso se ha borrado y por lo tanto el síntoma, o sea, el comer en exceso, desaparece y ya no tiene sentido. Entonces, imagina una persona que acude a consulta con un síntoma que no le gusta. Por ejemplo, tengo ansiedad, me siento insegura o como en exceso. Y la persona quiere que ese síntoma se vaya. No le gusta que le pase esto. Y por eso acude a terapia o a un profesional. El síntoma es de lo que la persona es consciente. La ansiedad, la baja autoestima, el descontrol le hacen sufrir. Y por eso quiere liberarse de ello. Pero este síntoma en realidad es la solución. Y lo que tenemos que descubrir es a qué es la solución. ¿Qué está protegiendo este síntoma? Y voy a poner un ejemplo de una de las mujeres que acompañé, ya que creo que los ejemplos ayudan mucho a entender la información y a hacerla mucho más práctica. Y le voy a cambiar el nombre, ¿vale? Le voy a poner el nombre de Laura. Y Laura acudió a mí porque se sentía desmotivada, sin energía, sin ilusión, y sentía como que algo no le permitía conseguir su máximo potencial, que algo le estaba frenando. Y además me contaba que en momentos de estrés comía en exceso y le daban atracones y se preguntaba, ¿pero cómo no puedo disfrutar de las cosas? ¿Por qué me siento deprimida? ¿Por qué me siento tan desmotivada con todas las cosas que tengo en mi vida? ¿Por qué no sé valorarlas? Y no puedo sentir gratitud. Si además muchas personas tienen problemas mucho más grandes que yo. Y me decía, yo es que de verdad que intento estar bien, intento pensar en positivo, cambiar mis pensamientos, pero no puedo. Acaban viniendo y es una lucha constante. Y si queremos conseguir una verdadera transformación, necesitamos descubrir la razón por la que se está produciendo ese síntoma, la memoria subconsciente que está haciendo que Laura tenga este síntoma. Y es que todos nuestros síntomas, aunque puedan ser desagradables, tienen sentido. Y para nuestro sistema nervioso es muy importante mantener ese síntoma, porque lo que cree es que las consecuencias de no mantener ese síntoma son dolorosas o peligrosas para nosotras. En el caso de Laura, lo que había trabajado antes en terapia y lo que le decía a su entorno es que pusieran atención a todas las cosas buenas que tenía en su vida. Siente gratitud o que hiciera ese diario de gratitud cada día, que intentara darse un paseo cuando le dieran ganas de comer, que cambiara su forma de ver la vida. Y estas cosas ayudan un montón, pero en algunos casos, como en el caso de Laura, esto le funcionaba por un tiempo pero luego volvía a la misma apatía, la misma desmotivación de siempre y a comer sin control. Y esto le frustraba muchísimo porque decía, es que parece que no soy agradecida, ¿cómo puedo no disfrutar de lo que tengo? ¿Por qué con todo lo que sé y me sé toda la teoría, pero aún así no puedo parar de comer sin control? ¿Qué problema tengo? Y es que nadie quiere a propósito o conscientemente estar en este estado de apatía ni de descontrol. Y no se trata de ser agradecida o no ni de hacer más y poner más fuerza de voluntad. Esto sí que nos ayuda, como os decía antes, a crear nuevas conexiones neuronales y una nueva información, pero no nos ayuda a arrancar de raíz, a borrar esa memoria y la razón por la que me está pasando esto. Y por eso recaemos en los mismos patrones de siempre. Entonces, le acompañé a descubrir la causa de ese síntoma y a descubrir por qué la apatía, la desmotivación y el comer en exceso habían sido la mejor solución ante algo vivido en su vida. Y lo que descubrimos, conectando con el sentir y desde la memoria somática y sensorial y corporal, es que de pequeña era muy fantasiosa, soñadora, era muy creativa y tenía un montón de ilusión y energía. Y le encantaba jugar, inventarse historias. Y en el colegio los profesores le decían a su madre, es que Laura se distrae mucho, siempre está dibujando y escribiendo historias mientras nosotros explicamos. Y además, por otro lado, su hermana era muy aplicada y le encantaba estudiar, leer y era más seria. Y a Laura le encantaba pues hacer volteretas, el pino, tenía mucha energía y en cambio su hermana era más tranquila en este aspecto. Y la madre de Laura siempre la llamaba la atención y le comparaba con su hermana. Y su madre le solía decir, pero no puedes ser más como tu hermana, más centrada, que estás todo el día en las nubes y cada vez que se rían alto, por ejemplo, Laura o hacía una voltereta o el pino, su madre la corregía y la regañaba. Así que su sistema nervioso, para poder ser aceptada en este contexto, en este entorno, tuvo que desarrollar un mecanismo de protección para que Laura dejara de ser tan fantasiosa, tan llena de energía, tan creativa.
Y descubrimos en la sesión que la memoria grabada a nivel subconsciente, que estaba conduciendo todas sus acciones, su estado de ánimo y llevando el mando de su vida, era: mi energía, mi creatividad e ilusión no le gusta a mamá. No es seguro ser así. Y además descubrimos que le llevaba a comer en exceso. Y se dio cuenta que siempre aparecía la voz de comer de más en los momentos en los que se sentía incapaz y sola. Aquí de nuevo su sistema nervioso encontró la comida como refugio y anestesia en los momentos en los que de pequeña se sentía sola porque se sentía incomprendida y no había nadie que la arropara y la viera como ella necesitaba. Y se sentía incapaz porque no era capaz de ser como su hermano. Y Laura, claro que quería ser disfrutona y claro que quería sentirse agradecida de las cosas, ser optimista y comer sin descontrol, pero en su memoria subconsciente estaba guardada esta información que no se lo permitía. Esta memoria subconsciente le estaba protegiendo del dolor de no ser aceptada. Y esto es algo que le llegó. Si me permito disfrutar, perderé el amor y la aprobación de mamá, así que dejaré de disfrutar y de ser yo. A esta conclusión no llegó desde la mente lógica y racional, sino que es algo que Laura no lo veía lógico, pero en realidad, en su sentir, en su sistema nervioso, sí que lo sentía así. Por eso es muy importante conectar con el sentir y con nuestro cuerpo. Y es que la memoria subconsciente es la que nos hace actuar de la manera que actuamos, sentir lo que sentimos y pensar lo que pensamos. Y como os contaba en el episodio anterior, podemos llevar el mando desde la mente consciente, pero esto requiere muchísima energía. Y por eso nos sucede a menudo que podemos tomar acción o hacer un cambio durante un tiempo, pero como haya una memoria subconsciente que no se haya liberado, que no se haya borrado, y esta memoria no vea seguro lo que queremos conseguir, se nos hará difícil mantener este estado y conseguir ese resultado que deseamos de forma permanente. Muchas de estas memorias inconscientes vienen de momentos de la infancia y aunque ahora no tengan sentido lógico, en ese momento, cuando somos niñas, se sentirían muy reales. Y lo que pasa es que una vez que se forman estas redes neuronales en la infancia, continúan años después, aunque desde fuera o objetivamente parecen cosas banales o que ahora no tienen sentido. Sin embargo, esas memorias e interpretaciones que crea nuestro sistema nervioso en la infancia son las que crean la idea que tenemos de nosotras mismas y del mundo, aunque no sean verdad ahora o aunque ahora no nos sirvan. Entonces podemos ver en el caso de Laura que su sufrimiento consciente, su síntoma, era esa apatía, esa falta de motivación y el comer en exceso. Pero debajo de esto había un sufrimiento más peligroso, al menos para su sistema nervioso, que era el rechazo que sufriría si el síntoma dejara de existir. El rechazo que su sistema nervioso creía que sufriría si se permitía disfrutar y ser ella. Para ella era duro vivir sin energía y apatía, pero para su sistema nervioso aún era más duro sentir el rechazo de mamá. Y por eso su sistema nervioso le estaba protegiendo de tener energía, creatividad, ilusión, motivación. Es duro comer descontroladamente, pero aún es más duro conectar con las emociones de soledad e incomprensión y de no ser aceptada tal y como eres. Podemos ver con este ejemplo por qué tu mente, tus hábitos y tus comportamientos no te están saboteando, sino que te están protegiendo de algo que tu sistema nervioso cree que es peor para ti. En el caso de Laura, el síntoma era la solución ante el peligro del sufrimiento. No tener energía, seguir desmotivada y sin ilusión le mantenían a salvo, y comer en exceso también le mantenían a salvo. Y una vez que tratamos el síntoma desde la raíz, Laura me dijo que todo esto le parecía increíble. Me dice, pues que no, no puede ser. Dice, ya no tengo ganas de comer en exceso. Dice, es que me parece hasta extraño. Dice, pero es que pienso en darme un atracón y es que como que no cabe ahora. Y se empezó a sentir con más energía, mucho más positiva. Y hasta su pareja le decía, pero ¿qué te está pasando? Y ha empezado también a pintar, que es algo que le encanta, y se siente más motivada que nunca. Y este es el proceso que han descubierto los neurocientíficos que necesita nuestro sistema nervioso para poder transformar un comportamiento no deseable para siempre. Necesitamos recuperar de la mente subconsciente las memorias y sus emociones asociadas, o sea, hacer consciente lo inconsciente desde el sentir, desde el cuerpo, y una vez que estas memorias salen a la superficie, podemos entonces introducir un nuevo aprendizaje emocional que modificará los patrones no deseados y nos permitirá conseguir el cambio que deseamos. Y esta capacidad de transformación la tenemos todos los seres humanos. Todos somos capaces de crear un cambio.
Y en mi experiencia, lo que a veces se nos complica es descubrir y sacar a la superficie esas memorias subconscientes, y por eso muchas veces es de gran ayuda que un terapeuta o una persona que conozca cómo funciona este proceso nos ayude y guíe para descubrirlo. Yo me siento muy afortunada y muy agradecida por haber acudido a terapeutas que me han ayudado en este proceso, y agradecida por todas las formaciones que me han ayudado a comprender este proceso y además a tener las herramientas para ayudarme a mí misma y a otras personas a crear un cambio transformacional. Y si te gustaría que tus síntomas, inseguridades y comportamientos que no te gustan desaparecieran por completo y sientes que necesitas ayuda para ello y crees que yo podría ayudarte, sería un gran honor para mí, y puedo acompañarte de forma individual o en grupo. Y si quieres que te cuente con más detalle, puedes escribirme un email a contacta@raquelsedano.com, y estoy muy feliz de ayudarte con todo lo que necesites. Un abrazo muy, muy grande. ¡Mua!